Bienvenidos a este nuevo repaso de la lección de escuela sabática. Estamos en el tercer trimestre de este año 2021. El título de la lección que vamos a repasar es el descanso, las relaciones y la salud. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias, porque en tu palabra tenemos muchos consejos sabios para que nuestra vida sea mejor y también nos sirvan de orientación. Querido Señor, te pedimos que bendigas este espacio, que al realizar este repaso podamos ser edificados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias por estar allí. Vamos a iniciar el repaso de esta lección que, como ya dije, lleva por título El descanso, las relaciones y la salud. En realidad, el gran tema de esta lección tiene que ver con el perdón. ¿Cómo beneficiarnos con el perdón? ¿Cómo podemos avanzar para aprender a perdonar? Y también vamos a considerar algo en relación a la necesidad de pedir perdón. El texto clave aparece en el libro de Génesis capítulo 45, versículo 5, y dice lo siguiente, Génesis 45, 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Son las palabras que José le dice a sus hermanos después que él se da a conocer quién era. Pero ¿qué fue lo que pasó con José? Vamos a retomar la historia, esta sorprendente historia de José, para sacar enseñanzas prácticas para nuestra vida. La semana pasada habíamos visto que José fue vendido por sus hermanos. Él había sido víctima de maltrato por parte de sus hermanos, fue vendido como esclavo a Egipto. Estuvo 13 años en esa condición, primero sirviendo en la casa de Potifar, donde pudo avanzar, pero luego fue tentado, tuvo que resistir a la tentación y como consecuencia de negarse a los pedidos de la esposa de Potifar, fue acusado falsamente y enviado a la cárcel. Allí en la cárcel estuvo en contacto con dos funcionarios de Faraón, les reveló los sueños que habían tenido, les dio la interpretación, y el copero que obtuvo la libertad fue al palacio otra vez, pero no se acordó de José, sino recién después de 2 años. Y cuando él se acordó de José, fue en las circunstancias en las cuales el faraón había tenido 2 sueños extraños y lo inquietaron mucho y quería saber su significado y no encontraba quién pudiese revelarle el significado de sus sueños. Así es que el copero se acordó de José, le contó a Faraón y Faraón mandó llamar a José. José tenía unos 30 años en ese momento. Y José, dirigido por Dios, con el don que Dios le había dado, pudo revelarle al Faraón el significado de esos sueños. Dios le estaba mostrando a Faraón que iba a haber 7 años de gran abundancia, pero luego iba a haber 7 años de tremenda escasez y hambre. Frente a esto, Faraón le dijo a José, bueno, ¿por qué no te encargas tú de hacer los preparativos, de organizar al pueblo? Y José fue entonces designado como el encargado de administrar a la nación egipcia y llegó a ser la segunda persona en importancia en todo Egipto. Impresionante la historia. Pero el hambre no solo alcanzó a Egipto, sino que también llegó a los pueblos vecinos y entre esos pueblos estaba el espacio, el sitio donde vivía Jacob con los hermanos de José en la tierra de Canaán. Y ellos comenzaron a padecer el hambre, se enteraron de que en Egipto había comida, alimentos, así que Jacob le dijo a sus hijos, bueno, vayan pues a Egipto y traigan alimentos para que podamos subsistir.
En esas circunstancias, los hermanos de José llegaron a Egipto y se encontraron con José. Imagínense esta escena. Claro, cuando ellos llegaron a Egipto y se encontraron con José, no lo reconocieron porque José estaba vestido como los egipcios seguramente y su aspecto no era como el de ellos. Pero José sí los reconoció rápidamente y quedó impactado. El relato bíblico nos dice que él lloró al ver a sus hermanos. Pero aquí viene un detalle importante en relación a la lección de escuela sabática. ¿Qué podemos aprender de este encuentro, de esta experiencia? José había tomado la decisión de relacionarse con las personas siguiendo el modelo que Dios le proponía. Y ese modelo es permitir que Dios sea realmente Dios en la vida de uno y pedirle al Señor fortaleza para poder tratar bien a todas las personas, aunque las personas nos hagan mal. Esa fue la decisión de José. Sin embargo, en el accionar de José, porque el relato dice que cuando los hermanos llegaron, José les habló de una manera áspera. Él los reconoció, pero es como que él estaba tratando de corroborar qué había pasado con esos hermanos. Y entonces comenzó a preguntarles acerca de sus familias, de dónde venían. Se enteró de que su papá vivía. Le preguntó si tenían otros hermanos y ellos le contaron que tenían un hermano menor que no había ido con ellos. Y José los acusó de que eran espías. Los trató ásperamente, pero les dio el alimento y les dijo que vayan, pero que no vuelvan sin su hermano menor para corroborar que lo que ellos estaban diciendo era verdad. No obstante a eso, José les dijo, bueno, para corroborar esto, uno de ustedes se va a quedar aquí. Y así fue que Simeón, uno de los hermanos de José, quedó allí en la cárcel por un buen tiempo. Cuando los hermanos volvieron a encontrarse con Jacob, con su padre, le contaron la situación y el padre se disgustó mucho y por supuesto que les dijo que no iban a volver a Egipto. Sin embargo, el hambre arreció y fue necesario buscar más alimentos. Y los hijos de Jacob le dijeron, bueno, en Egipto hay alimentos, no tenemos que volver, pero si no volvemos con Benjamín, no seremos recibidos. Así que finalmente volvieron con Benjamín. Cuando José vio a Benjamín y a sus hermanos, su corazón se conmovió y otra vez lloró. Pero esta vez el relato nos dice que José preparó un almuerzo, una gran comida, e invitó a sus hermanos y él se sentó a comer con ellos, aunque mantuvo distancia, siguiendo las costumbres de los pueblos egipcios. Pero finalmente él se dio a conocer. Y le dijo, los hermanos pidieron los alimentos y él les dio los alimentos, pero les dijo, se tiene que quedar aquí Benjamín. Ustedes pueden ir y llevar los alimentos a su padre y a su familia. Pero frente a esto, los hermanos se quedaron conmocionados porque recordaban lo que el papá le había dicho, ¿no? Ustedes van a hacer que mi vida termine con tremendo dolor. Y uno de los hermanos, Judá, justamente aquel que había propuesto vender a José como esclavo a los ismaelitas, le habló a José y le dijo, mira, si nosotros volvemos sin nuestro hermano Benjamín, nuestro padre irá al descanso en tremendo dolor y esto será motivo de su muerte.
José comprendió ahora que los hermanos habían cambiado y que tenían interés, no solo por ellos, sino por su familia. E inclusive en los diálogos, él pudo escuchar, porque trabajaba con un traductor, las palabras de los hermanos cuando ellos decían: esto nos está pasando por causa de lo que le hicimos a nuestro hermano José. Habían pasado 30 años y aquellos hombres seguían padeciendo por sus actos horribles que habían tenido con José. Así es que José finalmente se dio a conocer, y el relato nos dice que lloró a gritos, de tal manera que hasta el faraón se enteró. Y José abrazó a Benjamín, lloró con Benjamín, abrazó a cada uno de sus hermanos y lloró con cada uno de sus hermanos. En este contexto aparece este versículo que hemos leído al principio, en donde José le dice a sus hermanos: no os entristezcáis, porque ahora los hermanos frente a esto tuvieron mucho temor, porque dijeron: ahora José se va a vengar de nosotros. Pero José había decidido perdonar, había tomado la firme decisión de no vivir con ese sufrimiento, ese padecimiento de la terrible acción que habían tenido sus hermanos con él. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? A ver, una cosa importante. No tenemos que permitir el abuso, la violencia en nuestra vida. En el hogar cristiano esto no puede existir. Y si hay alguna situación de abuso, de violencia, tenemos que buscar cortar eso. Y es necesario, tenemos que buscar el apoyo de profesionales, de personas que puedan acercarse a nosotros y auxiliarnos. Pero también tengo una reflexión aquí en relación al ser aquel que produce el daño. Puede ser que a veces se realice de forma inconsciente, pero ninguno de nosotros tiene el derecho de maltratar físicamente, verbalmente, abusar de otras personas. Y si estás siendo violento con alguien de tu entorno, por favor pide ayuda. Y si no encuentras la ayuda en este mundo, con gente que pueda hacerlo, pues entonces clama a Dios, porque Dios es poderoso y Él te va a ayudar. Otra lección que podemos aprender de esta historia tiene que ver con la actitud de José. José estuvo dispuesto a perdonar. Él había sido una víctima. Y saben, para él el dar el perdón fue sanador. No solo eso, sino que pudo restablecer una relación armoniosa con su familia, una relación productiva. Alguien dijo: si no perdonamos, continuamos siendo víctimas. Si no perdonamos, continuamos siendo víctimas. ¿Por qué? Porque cuando queda en nosotros el resentimiento, queda la ira, eso causa un tremendo daño a nuestras emociones e inclusive a nuestra salud física. El perdón entonces tiene que ver más con nosotros mismos que con los otros. Cuando vemos la historia de José, también podemos entender que de nuestra parte está el dar el perdón. En esta historia los hermanos habían cambiado, por lo tanto José pudo realizar un acercamiento y las relaciones otra vez se activaron. Pero puede suceder en ciertas circunstancias que uno da el perdón, pero no están dadas las condiciones para poder volver a tener una relación cercana. Pues puede ser que eso no ocurra, pero sí tenemos que buscar dar el perdón.
Y en relación a esto, ¿qué es el perdón? ¿Qué significa perdonar? ¿Qué significa? En el judaísmo se decía que había 3 niveles en este camino o 3 pasos del perdón. El primer gran paso consistía en la decisión. Punto 1, decidir acabar con el dolor. Porque los daños, las cosas que nos hacen, los abusos, hieren nuestro corazón, nuestro ser, y eso se mantiene. Ahora, cuando nosotros vamos a dar el perdón, lo primero que aparece aquí es la decisión. Tengo que terminar con este dolor. Paso fundamental. Segundo paso que consideraba los judíos, tengo que arrancar el dolor y dejar de culpar a otros. Aquí entonces ya no es solo la decisión, sino es la acción. Tengo que arrancar esto. Tengo que sacar el dolor, mi ira, mi angustia, mi ansiedad. Y este otro punto fundamental, tengo que dejar de culpar a otros. Y el tercer nivel es reemplazar la negatividad, los sentimientos negativos que me llevan a tener ira, a tener sentimientos o deseos de venganza, por el amor. ¡Wow! Esto no es sencillo, pero nosotros podemos recurrir a nuestro Dios Todopoderoso, porque para Él nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Algunos especialistas hablan acerca de los beneficios fisiológicos del perdón. Por ejemplo, el Colegio de Cardiólogos, el Colegio Americano de Cardiólogos, ha hecho un listado de beneficios para la vida humana, para el ser humano, que trae el dar perdón, el buscar el perdón. ¿Y cuáles son esos beneficios? Bueno, en primer lugar, el dar perdón fomenta relaciones más saludables. Y esto genera en la vida propia tranquilidad, quedan atrás el rencor y la amargura. Y por supuesto que cuando eso queda atrás, nosotros nos sentimos liberados. El segundo beneficio que mencionan los profesionales es la disminución de la ansiedad y el estrés. Cuando nosotros perdonamos, disminuye en nosotros la ansiedad y el estrés. Y por supuesto, cuando esto disminuye, también se equilibran, se controlan los cambios fisiológicos en nuestro organismo. Esas acciones fisiológicas que se producen cuando nosotros tenemos un sentimiento de ira, de enojo y se sostiene en el tiempo, se producen sustancias químicas en nuestro organismo que van dañando tremendamente nuestra salud. Por lo tanto, cuando nosotros damos el perdón, esos sentimientos de ira se apartan de nosotros y nosotros comenzamos a tener un equilibrio saludable en nuestro sistema fisiológico. Otro beneficio, nos dicen los especialistas, reduce los riesgos de enfermedades cardiovasculares, ayuda a controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial se establece en niveles normales. Vaya si es importante entonces aprender a perdonar. Y el último beneficio que menciona esta sociedad, el Colegio de Cardiólogos Americanos, es que las personas
que practican el perdón son más felices que aquellas que no lo hacen. ¿Por qué? Porque el perdón activa áreas del cerebro relacionadas con la empatía. Aprendemos a mirar a las personas de otra manera. Y mientras que las personas que no perdonan, en su cerebro se activan más las áreas relacionadas con emociones negativas, como el resentimiento, la ira, el deseo de venganza, etc. Y por supuesto, estas emociones hacen que nuestra vida sea triste, sea una vida de sufrimiento, de padecimiento. Por eso es importante tomar la decisión de perdonar. Y la palabra perdón es una palabra muy rica en sus significados. El perdón significa pasar. Perdón significa dar con gracia. Y por cierto que perdonar es dar. Tal vez inmerecidamente, pero perdonar significa dejar atrás, soltar ya, soltar, porque cuando mantenemos el resentimiento, el rencor es algo que nos tiene atrapado. Ahora tenemos que soltar ese resentimiento y eso se produce a través del perdón. ¿Cómo podemos lograr aprender a perdonar? ¿Cómo podemos aprender a perdonar? El perdón es un acto intencional de la víctima. No es algo que solamente sucede, sino que hay una intención y hay una decisión. Si nosotros no perdonamos, la ira, el deseo de venganza permanecen en nosotros y nos causan amargura, resentimiento. Y el odio, junto con el odio, harán que lo que esa persona o grupo nos hayan hecho resulte aún peor porque perdura en el tiempo. ¿Cómo podemos hacer para poner en práctica esto? La palabra de Dios tiene algunos consejos muy valiosos en este sentido. En el Evangelio de San Lucas capítulo 23 versículo 34 se presenta el ejemplo de Jesús. Jesús estaba allí en la cruz, estaba siendo ejecutado. Sin embargo, en esa circunstancia, Él declara: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús tiene empatía con aquellos que le están haciendo el daño y Él los perdona. Y ese es el ejemplo supremo. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a seguir su ejemplo. Lucas 6:28 dice así: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Cómo podemos hacer para practicar el perdón? Y aquí esto nos muestra el ejemplo de Jesús. Orar por aquellas personas que nos hacen daño y desear el bien para ellos. No es fácil esto. Tenemos que recurrir al Señor para que eso sea posible. El Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 44 dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué situación esta, ¿no? Más bien en la condición natural nuestra, nuestro deseo es otro, es ver a esa persona que sufra un castigo, que pueda ser reprendida. Y por cierto que si una persona afecta a otra y le causa un daño y obra incorrectamente, pues tendrá que someterse a los castigos establecidos. Pero aquí la Biblia está hablando acerca de mi parecer en relación a eso. Y la Biblia está diciendo que tengo que aprender a perdonar
Y cuando uno aprende a perdonar, aprende a ver a las personas de otra manera y les desea el bien, como dice aquí Mateo. Perdonar es difícil porque quedan heridas, hay sufrimiento, pero tenemos que ir a Dios. Marcos 10, 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios puede cambiar nuestro corazón. Dios puede cambiar el corazón del ofensor. Dios puede cambiar el corazón de cada ser humano si el ser humano busca a Dios de corazón. Lo vimos en la historia de José, lo vimos en la actitud de los hermanos de José. Una pregunta que podemos hacernos individualmente: ¿necesitamos perdonar a alguien? Si es así, pues vayamos a Dios y pidámosle a Él la fortaleza para poder hacerlo. Una cosa más, necesitamos pedir perdón, porque esto también es importante. Los hermanos de José pidieron perdón. Cuando el padre Jacob falleció, después de 17 años de estar allí en Egipto, los hermanos todavía tenían en su corazón temor y todavía padecían lo que ellos habían hecho. Génesis 50, 19. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¡Qué notable! No había resentimiento en el corazón de José, su perdón había sido completo. Él saltó eso, ya lo abandonó. Y no solo eso, sino que ahora él mismo consoló a sus hermanos, los ayudó para que ellos tengan paz en su corazón. Y esto es un don de Dios. Por eso cuando Jesús en el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, versículo 12, allí el término usado para perdonar significa soltar. Soltar. Soltemos nuestra ira, soltemos nuestro resentimiento con la ayuda del Señor y perdonemos, porque los primeros beneficiados vamos a ser nosotros. Alguien dijo: no perdonar es como beber veneno con la ilusión de que la otra persona muera. Pero en realidad quienes van muriendo podemos ser nosotros si no tenemos esa actitud del perdón. Y si las cosas por allí van mal, tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios Todopoderoso como lo hizo José, como dice el deseo de todas las gentes en la página 197, aprender a ver el fin desde el principio. Dios puede hacerlo, pero si nosotros confiamos en Él, entonces nuestra vida va a estar en las manos de Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos ayude para que podamos aprender a perdonar y que ese perdón sea sostenible en el tiempo. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por la lección maravillosa de tu palabra y queremos pedirte que nos ayudes, que el Espíritu Santo obre en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos ser vencedores con Cristo Jesús y que aprendamos a perdonar. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas y eres nuestro ejemplo. En tus manos de amor nos encomendamos y también a aquellos que están escuchando esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, amigos, muchas gracias
por acompañarme en el repaso de esta lección. Que el Señor los bendiga y nos reencontramos para un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática.